¿Y qué si lo hago? Ese dinero debería ser mío de todas formas. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Diego me dijo cuando lo descubrí en mi escritorio, practicando mi firma en documentos bancarios. En ese momento, sostenía en mi mano izquierda mi teléfono celular, grabando cada palabra de su confesión. En mi mano derecha, temblando pero firme, tenía los papeles que demostraban que todo mi patrimonio, cada peso que había ganado en 30 años de trabajo, ya estaba completamente fuera de su alcance. Durante 6 meses completos, mi hijo creyó que yo sufría de demencia avanzada. Creyó que me había convertido en una anciana confundida que no recordaba ni su propio nombre, que dejaba la estufa encendida, que preguntaba 3 veces lo mismo en una hora. Lo que Diego nunca imaginó, ni en sus peores pesadillas, fue que cada olvido, cada confusión, cada momento de supuesta demencia era una actuación perfectamente calculada y ensayada frente al espejo. Una actuación que me salvó la vida, que protegió mi patrimonio de sus manos desesperadas y que me defendió de los agiotas peligrosos que lo perseguían día y noche por una deuda de más de 36 millones de pesos mexicanos. Mi nombre es María Elena Torres García. Tengo 68 años recién cumplidos. Y esta es la historia verdadera de cómo fingí demencia para sobrevivir a la codicia sin límites de mi propio hijo. Antes de continuar con mi relato, si esta historia te hace reflexionar sobre los límites del amor familiar y sobre cuándo el amor se convierte en autodestrucción, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más relatos de dignidad y justicia. Me llamo María Elena Torres García. Nací en 1957 en Guadalajara, Jalisco, México, en una familia de clase media trabajadora que valoraba la educación y el esfuerzo. Mi padre era contador en una empresa textil, mi madre maestra de primaria en una escuela pública del gobierno. Desde que era una niña pequeña, mis padres me enseñaron que el dinero se gana con trabajo honesto, disciplina constante y perseverancia inquebrantable. Crecí viendo a mi padre salir de casa a las 6 de la mañana y regresar a las 7 de la noche. Vi a mi madre corrigiendo tareas de sus alumnos hasta altas horas de la madrugada. Aprendí que nada en esta vida es gratis, que todo tiene un costo y que la dignidad se construye con esfuerzo propio. A los 23 años, en el verano de 1980, me casé con Roberto Torres, un joven farmacéutico de 25 años con grandes sueños y una ética de trabajo tan fuerte como la mía. Roberto trabajaba como empleado en una farmacia del centro histórico de Guadalajara, ganando un sueldo modesto pero honesto. Sin embargo, ambos queríamos más que eso, no por ambición desmedida o codicia, sino porque queríamos seguridad, queríamos construir algo propio, algo que nos diera estabilidad y que pudiéramos dejar como herencia a nuestros futuros hijos. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles pero hermosos. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio de clase media. Roberto trabajaba de lunes a sábado en la farmacia y yo daba clases de contabilidad básica en una academia nocturna. Ahorrábamos cada peso que podíamos. No salíamos a restaurantes, no comprábamos ropa nueva innecesariamente, no teníamos auto propio. Cada peso ahorrado iba directo a nuestra cuenta bancaria, acumulándose lentamente para cumplir nuestro sueño, abrir nuestra propia farmacia. En 1983, cuando tenía 26 años y Roberto 28, nació Diego, mi único hijo, mi alegría más grande, mi proyecto de vida. Desde el momento en que sostuve a Diego en mis brazos por primera vez en el hospital, desde que vi sus ojos oscuros mirándome con esa inocencia absoluta de un recién nacido, supe que haría cualquier cosa por él, cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, cualquier renuncia, todo lo que estuviera en mis manos para asegurar que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí, quizás demasiado bien. Desde que Diego llegó a nuestras vidas, Roberto y yo trabajamos el doble de horas. Yo daba clases durante el día y en las noches. Roberto pedía turnos extra en la farmacia los fines de semana. Dormíamos 5 horas por noche, pero no nos importaba. Teníamos un propósito.
Teníamos un sueño y teníamos un hijo al cual darle todo. En 1985, cuando Diego tenía apenas 2 añitos, finalmente logramos nuestro sueño. Con los ahorros acumulados durante 5 años de sacrificios, más un préstamo bancario que nos dio terror firmar, abrimos nuestra primera farmacia, Farmacia Torres. Era pequeña, muy modesta, ubicada en un barrio de clase media de Guadalajara, en una esquina que no era la mejor ubicación, pero era lo que podíamos pagar. Pero era nuestra, completamente nuestra. Roberto atendía el mostrador y manejaba todo el inventario de medicamentos. Yo llevaba las cuentas, la contabilidad, negociaba con los proveedores para conseguir mejores precios y buscaba constantemente nuevas oportunidades de negocio. Trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 6 días completos a la semana. Los domingos cerrábamos a mediodía para poder pasar tiempo con Diego. Y cada peso que ganábamos con el negocio, cada peso extra que entraba después de pagar gastos y el préstamo bancario, iba directo para Diego. Queríamos que tuviera la mejor educación posible, las mejores oportunidades, que nunca le faltara nada, la mejor guardería privada de la zona, los mejores útiles escolares, clases privadas de inglés desde que cumplió 5 años, juguetes educativos importados. Todo lo mejor que nuestro dinero pudiera comprar. María Elena, lo estamos malcriando, me decía Roberto algunas noches, exhausto después de cerrar la farmacia y hacer el corte de caja. Diego no valora las cosas. Deja los juguetes tirados, no cuida sus libros. Le damos demasiado. Le estamos dando una mejor vida que la que nosotros tuvimos, le respondía yo, siempre con la misma justificación. Eso no es malcriar, Roberto. Eso es amor de padres. Cuando él sea grande, cuando tenga su propia familia, va a entender todo lo que hicimos por él. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente, dolorosamente equivocada. Los años pasaron volando. Nuestra pequeña farmacia prosperó más allá de nuestras expectativas más optimistas. Los clientes valoraban nuestra atención personalizada, nuestros precios justos, y el hecho de que siempre teníamos en stock los medicamentos que necesitaban. La comunidad del barrio nos conocía, confiaba en nosotros, nos recomendaba con sus familiares y amigos. En 1990, cuando Diego tenía 7 años, abrimos nuestra segunda farmacia en otro barrio de Guadalajara. En 1995 abrimos la tercera. Para el año 2000 teníamos 6 farmacias funcionando en diferentes barrios de la ciudad. Farmacias Torres se había convertido en un nombre conocido y respetado en Guadalajara. La gente buscaba nuestras sucursales específicamente porque sabían que les daríamos buen servicio y precios honestos. Diego creció en medio de esta abundancia creciente. Mientras Roberto y yo trabajábamos incansablemente para hacer crecer el negocio, Diego siempre tuvo absolutamente todo lo que quiso. El mejor colegio privado, bilingüe, de Guadalajara. Las mejores vacaciones en la playa cada verano. El último modelo de teléfono celular cada año. Ropa de marca importada. El auto deportivo último modelo cuando cumplió 18 años. Un regalo que nos costó 150,000 pesos, pero que dimos con alegría porque queríamos ver a nuestro hijo feliz. Roberto me advertía constantemente, cada vez con más preocupación en su voz. María Elena, Diego no valora nada de lo que tiene. No sabe cuánto cuesta ganarlo. Nunca ha trabajado un solo día en su vida. Nunca ha sentido el cansancio de trabajar 10 horas seguidas. No entiende el valor del dinero. Ya aprenderá, le decía yo con una confianza que ahora me parece ingenua. Cuando sea grande, cuando tenga que trabajar, cuando tenga su propio negocio, va a entender, va a valorar todo lo que le dimos. Ya verás, Roberto, nuestro hijo nos va a sorprender. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes completamente diferentes. En 2008, cuando Diego tenía 25 años y acababa de terminar su carrera universitaria en Administración de Empresas en una universidad privada carísima que nosotros pagamos completa, se casó con Lucía Mendoza. Lucía era una joven abogada de 23 años, inteligente, trabajadora, práctica
y con los pies firmemente plantados en la tierra. Me cayó bien desde el primer momento en que Diego la trajo a casa para presentárnosla. Ella era todo lo que Diego no era: realista, responsable, consciente del valor del dinero y del esfuerzo. Tu hijo necesita aprender a ser responsable, María Elena, me dijo Lucía un día cuando vino a visitarme sola, unos meses después de casarse. Tomábamos café en la cocina de mi casa. Diego tiene 25 años y nunca ha trabajado realmente. Ustedes le siguen dando dinero para todo. No puede depender de sus padres toda la vida. Necesita madurar. Tenía razón. Yo lo sabía en el fondo de mi corazón. Pero todavía no estaba lista para escucharla, para aceptar esa verdad incómoda. En 2010, mi mundo se derrumbó completamente. Roberto, mi esposo, mi compañero de 30 años, mi socio en el negocio y en la vida, murió de cáncer de páncreas. Tenía apenas 55 años. Desde el diagnóstico devastador hasta su muerte, pasaron solamente 4 meses terribles. 4 meses viéndolo deteriorarse, perdiendo peso, perdiendo fuerzas, pero nunca perdiendo su amor por mí y por Diego. Cuida a Diego, me dijo Roberto en sus últimos días, cuando ya apenas podía hablar. Pero no le des todo, María Elena. Ya no le des más. Déjalo caer. Déjalo aprender. Es la única forma en que va a madurar. Fueron algunas de sus últimas palabras, y no las escuché. No pude, no quise. Me quedé sola con el negocio, con las 6 farmacias, con todos los empleados, con todas las responsabilidades. Diego tenía 27 años. Estaba recién casado con Lucía y trabajaba en una empresa de marketing ganando un sueldo modesto. Cuando le sugerí que se uniera al negocio familiar, que tomara el lugar de su padre, me miró como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. «No es lo mío, mamá», me dijo sin el menor rastro de culpa o duda en su voz. «Las farmacias son tu cosa, eran la cosa de papá. Yo quiero hacer mis propias cosas, tener mi propio éxito, construir mi propio camino. No quiero vivir a la sombra del negocio familiar». Así que seguí adelante sola. Contraté un administrador de confianza que me ayudó mucho. Expandí el negocio porque no sabía qué otra cosa hacer con mi dolor. El trabajo era mi escape, mi manera de no pensar en la ausencia de Roberto. Para 2015, Farmacias Torres había crecido a 12 sucursales prósperas y tenía un valor considerable en el mercado. Ese año, cuando tenía 58 años y me sentía cansada hasta los huesos, recibí una oferta de compra de una cadena farmacéutica nacional. Era una oferta muy generosa, 38 millones de pesos mexicanos por todo. Las 12 sucursales, el nombre comercial, la cartera de clientes, todo. Después de pensarlo durante semanas, después de noches enteras sin poder dormir, decidí vender. Roberto ya no estaba. Diego no tenía ningún interés en el negocio familiar. Yo tenía 58 años y había trabajado sin parar, prácticamente sin vacaciones, durante más de 30 años. Quería descansar, quería viajar, quería disfrutar un poco de la vida que había sacrificado construyendo patrimonio. Sentía que me lo había ganado, que me lo merecía. Vendí Farmacias Torres por 38 millones de pesos en septiembre de 2015. Con ese dinero hice 2 cosas. Primero, compré una mansión hermosa en Puerta de Hierro, una zona residencial exclusiva de Guadalajara, valorada en 10 millones y medio de pesos. Era más casa de la que necesitaba para vivir sola, pero después de tantos años en departamentos pequeños y casas modestas, quería darme ese lujo. Sentía que me lo merecía. El resto del dinero, aproximadamente 27 millones de pesos, lo invertí de manera muy conservadora en fondos de inversión y certificados de depósito bancarios. No quería riesgos, quería seguridad, estabilidad, saber que ese dinero estaría ahí para mantenerme cómodamente el resto de mi vida. Finalmente, después de toda una vida de trabajo incansable y sacrificios constantes, tenía seguridad financiera completa y podía vivir tranquila sin preocupaciones económicas. O eso pensaba ingenuamente. En 2016, apenas un año después de que vendiera el negocio, Diego llegó a mi casa nueva con una propuesta. Llegó un domingo por la tarde, sin avisar como solía hacer,
con esa sonrisa encantadora que tenía desde niño y que siempre derretía mi corazón de madre. «Mamá, tengo una oportunidad de negocio increíble», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «He estado investigando durante meses. Quiero abrir un restaurante temático de comida fusión mexicana-asiática. Es un concepto innovador que está funcionando muy bien en Ciudad de México y Monterrey. Ya tengo el concepto completamente desarrollado, ya encontré la ubicación perfecta en Providencia, ya hablé con un chef, todo está planeado al detalle. Solo necesito 1.400.000 pesos para empezar. Para el local, el equipo de cocina, la decoración, el inventario inicial, los permisos». Lucía, su esposa, estaba sentada a su lado en el sofá de mi sala. Su cara mostraba preocupación, duda, pero Diego siguió hablando con ese entusiasmo contagioso que siempre tuvo. «Es una inversión segura, mamá. He hecho todos los números. En 2 años máximo te devuelvo el doble. Vas a ver. Este va a ser mi gran éxito. Finalmente voy a demostrar que puedo construir algo grande por mi cuenta». Le di el 1.400.000 pesos. Los transferí a su cuenta sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. Quería verlo triunfar. Quería que tuviera su propio éxito. El restaurante Fusión del Pacífico abrió con gran publicidad en mayo de 2016. Fui a la inauguración. Era hermoso, decorado con gusto moderno, menú interesante. Diego estaba eufórico, seguro de su éxito. Para diciembre de ese mismo año, apenas 7 meses después, el restaurante había cerrado. Diego perdió todo el dinero, absolutamente todo. Mal manejo del inventario, gastos excesivos en decoración innecesaria, falta de experiencia en el manejo de personal de cocina, ubicación que resultó no ser tan buena, cientos de excusas. El clásico cuento de un emprendedor sin experiencia real que cree que las buenas ideas son suficientes para el éxito. «Lo siento mucho, mamá», me dijo Diego cuando vino a darme la noticia del cierre. Parecía genuinamente apenado. «Pero aprendí muchísimo. Ahora sé exactamente qué errores no cometer. La próxima vez será completamente diferente. Ya verás». Y hubo una próxima vez. Por supuesto que la hubo. En 2017, Diego llegó con otra idea brillante. Una startup de delivery de comida saludable. «Es el futuro, mamá. La gente cada vez come más sano y quiere conveniencia. Vamos a ofrecer planes semanales de comida balanceada entregada en la puerta de tu casa. Es un mercado en crecimiento explosivo». Necesitaba 750.000 pesos para la plataforma digital, el marketing inicial, los primeros contratos con restaurantes. Se los di, nuevamente sin pensar mucho. Era mi hijo, quería apoyarlo. Para mediados de 2018, la startup Vida Sana Express había cerrado. Otra pérdida total. Más excusas. La competencia era más fuerte de lo esperado. Los costos de operación más altos. La logística más compleja. «Mamá, no te preocupes», me dijo Diego con esa sonrisa que ya empezaba a parecerme menos encantadora y más manipuladora. «Estas cosas pasan en el mundo de los negocios. Los grandes empresarios fracasan muchas veces antes de finalmente triunfar. Steve Jobs fracasó. Jeff Bezos tuvo negocios que fracasaron. Es parte del proceso de aprendizaje». A finales de 2018, Diego quiso abrir una franquicia de una cafetería premium italiana que estaba de moda. Necesitaba 2 millones de pesos. «Esta vez es diferente, mamá. Es una franquicia establecida con modelo de negocio probado. No puede fallar». Se los di. La franquicia cerró en 10 meses por bajo volumen de ventas. En 2019 fue un negocio de importación de electrónicos de China. «El margen de ganancia es enorme, mamá. 1.200.000 pesos perdidos cuando su socio chino resultó ser un estafador. En 2020, en plena pandemia, quiso abrir una academia premium de gimnasio boutique. La gente va a querer ponerse en forma después de la cuarentena. 1.100.000 pesos que nunca recuperé cuando la academia quebró a los 8 meses. En 2021 fue una consultoría empresarial. Voy a ayudar a otras empresas a no cometer los errores que yo cometí. 600.000 pesos más que se esfumaron en 6 meses cuando no consiguió ni un solo cliente.
Hice las cuentas. Entre 2016 y 2021, en apenas 5 años, le había dado a Diego un total de 7.200.000 pesos. Ni un solo peso recuperado. Ni un solo negocio que durara más de un año. Ni un solo éxito. Solo fracaso tras fracaso, excusa tras excusa y promesa tras promesa incumplida. Y yo, como la madre tonta, ingenua, ciega que era, seguía dándole dinero cada vez que llegaba con una nueva oportunidad garantizada. Lucía, su esposa, dejó de venir a visitarme durante esos años. Las pocas veces que la encontré casualmente en el supermercado o en algún evento familiar, su mirada lo decía absolutamente todo. Decepción profunda, frustración acumulada, vergüenza ajena, cansancio emocional. En 2022, Lucía y Diego finalmente se divorciaron después de 14 años de matrimonio. «Tu hijo nunca va a madurar, María Elena», me dijo Lucía el día que vino a mi casa a despedirse formalmente. Tomamos café en silencio durante varios minutos antes de que ella hablara. «Le has dado absolutamente todo siempre, desde que era niño. Y por eso exactamente nunca ha tenido que esforzarse de verdad. Nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales. Nunca ha tenido que crecer. Lo siento muchísimo, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viendo cómo se autodestruye y destruye todo a su alrededor». Tenía razón. Yo lo sabía. Pero todavía, incluso entonces, no estaba lista para aceptar completamente la verdad. En marzo de 2023, Diego me llamó por teléfono completamente emocionado. Su voz temblaba de excitación. Había invertido en criptomonedas, siguiendo el consejo de un experto que había conocido en un evento de emprendedores digitales. «Mamá, es absolutamente increíble. Invertí todo el dinero que tenía ahorrado y en apenas 2 meses se triplicó el valor. Triplicó, mamá. Imagínate, invertí 800.000 pesos y ahora vale 2.400.000 y va a seguir subiendo exponencialmente. Este es mi momento. Finalmente encontré la forma de recuperar todo lo que perdí». Le advertí que tuviera mucho cuidado, que las criptomonedas eran muy riesgosas, que sacara al menos el capital inicial, que no arriesgara todo en algo tan volátil. Pero Diego estaba absolutamente eufórico, completamente convencido de que finalmente había encontrado su camino dorado al éxito. En junio de 2023, todo colapsó estrepitosamente. La plataforma de criptomonedas era una estafa piramidal sofisticada. Diego no solo perdió completamente los 800.000 pesos que había invertido inicialmente, sino que, en su desesperación creciente por recuperar el dinero perdido, había pedido prestado más dinero a amigos y conocidos, y había metido otros 4 millones de pesos que no tenía. Dinero prestado que pensaba devolver con las ganancias garantizadas. Cuando la estafa se reveló públicamente y la plataforma desapareció de Internet de un día para otro, Diego quedó en bancarrota absoluta y con una deuda personal de 5 millones de pesos que no tenía forma de pagar. Y aquí viene la parte más oscura, la parte que yo no supe hasta mucho tiempo después, cuando ya era demasiado tarde para intervenir. En junio de 2023, mi hijo Diego, desesperado y sin opciones, acudió a un agiota conocido en los bajos mundos de Guadalajara como el Buitre Romero, un hombre peligroso, con reputación de violento, que prestaba dinero a tasas criminales a personas desesperadas que no tenían acceso a crédito bancario normal. Diego le pidió prestado 14,5 millones de pesos para pagar todas sus deudas acumuladas y empezar un nuevo negocio real que lo sacaría definitivamente del hoyo en el que estaba hundido. El buitre le prestó el dinero sin hacer muchas preguntas, con una condición: tasa de interés del 15% mensual, compuesto. Una tasa completamente criminal, usuraria, imposible de pagar. Diego usó parte considerable de ese dinero prestado para pagar rápidamente las deudas de la estafa de criptomonedas y callar a la gente que le estaba exigiendo devolución. El resto del dinero, varios millones de pesos, lo perdió intentando un nuevo negocio de importación que,
por supuesto, también fracasó espectacularmente en cuestión de meses. Para diciembre de 2023, apenas 6 meses después del préstamo inicial, Diego debía más de 26 millones de pesos a un agiota peligroso. Y yo no sabía absolutamente nada de esto, ni una palabra, ni una pista. Lo que sí empecé a notar fue que Diego comenzó a visitarme con mucha más frecuencia de lo habitual. Pero había algo diferente en estas visitas. Ya no venía a pedirme dinero directamente como había hecho durante años. Su estrategia había cambiado completamente. Se había vuelto más sutil, más calculador, más manipulador. El 15 de diciembre de 2023, una fecha que tengo grabada en mi memoria, Diego llegó a mi casa completamente sin avisar. Llegó exactamente a la hora de la cena, alrededor de las 8 de la noche, visiblemente nervioso e inquieto. Durante toda la cena apenas habló, apenas tocó la comida que yo había preparado especialmente. Cuando terminamos de cenar, me pidió que nos sentáramos en la sala porque necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo serio», me dijo con un tono inusualmente grave. Se sentó en el borde del sofá, inclinado hacia adelante, las manos entrelazadas. «Dime, hijo, ¿qué pasa? Te noto preocupado. Mamá, tú tienes 66 años ahora. Vives completamente sola en esta casa enorme. Manejas inversiones complicadas, cuentas bancarias múltiples, documentos legales importantes. ¿Qué pasa si algo te sucede? ¿Qué pasa si tienes un accidente, si te enfermas gravemente, si tienes un problema de salud súbito? Diego, estoy perfectamente bien. Mi salud está excelente. Acabo de hacerme todos los chequeos médicos el mes pasado. Sí, ahora estás bien. Pero mamá, a tu edad, las cosas pueden cambiar literalmente de un día para otro. Un derrame cerebral, un infarto, una caída. Cualquier cosa. Por eso necesito que me des el código de tu caja fuerte, que me des acceso a tu información financiera. Es por tu propia seguridad, mamá. A tu edad ya no puedes seguir manejando estas cosas completamente sola, sin que nadie más tenga acceso. Me quedé mirándolo en silencio durante varios segundos. Su tono era perfectamente dulce, perfectamente preocupado, perfectamente convincente. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, algo en su lenguaje corporal tenso, que no me gustó para nada. Vi una desesperación apenas contenida, un miedo profundo. Diego, agradezco mucho tu preocupación, de verdad, pero manejo perfectamente bien todas mis cosas. No necesito que nadie más tenga acceso a mi caja fuerte ni a mi información bancaria privada. Mamá, no es cuestión de desconfianza, es pura precaución básica. Imagina que te pasa algo mañana y nadie puede acceder a tus documentos importantes, a tus cuentas, a nada. Yo soy tu hijo, tu única familia directa. Debo tener esa información por sentido común. No, Diego, la respuesta es no. Su cara cambió instantáneamente. La máscara cuidadosa de preocupación filial cayó por apenas un segundo y vi algo en el rostro de mi hijo que nunca, nunca antes había visto. Rabia pura, resentimiento profundo, desesperación rabiosa. ¿No confías en tu propio hijo? ¿En tu único hijo?, me dijo con voz tensa, elevando el tono. Confío en ti, Diego, pero esa información es privada y personal. Cuando yo considere necesario compartirla, lo haré. Mientras tanto, la respuesta es no. Diego se levantó abruptamente del sofá. Se fue de mi casa completamente furioso esa noche. Dio un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. No me habló. No contestó mis llamadas durante una semana completa. El 23 de diciembre de 2023, Diego finalmente me llamó por teléfono. Su tono había cambiado completamente otra vez. Era dulce, suave, arrepentido. Mamá, por favor perdóname por cómo me comporté la semana pasada. Tienes toda la razón. Fui impulsivo, fui irrespetuoso. Pero de verdad me preocupo por ti y por tu bienestar. ¿Podemos vernos? Quiero invitarte a comer mañana para pedirte perdón como debe ser, como un hijo debe hacerlo. Acepté la invitación. Pensé,
con la ingenuidad que todavía me quedaba, que mi hijo finalmente estaba comenzando a madurar emocionalmente. Nos encontramos al día siguiente en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. Diego llegó puntual, bien vestido, con flores para mí. Estaba absolutamente encantador, atento, cariñoso, exactamente como el niño dulce que yo recordaba de su infancia. Hablamos durante horas de todo: recuerdos hermosos de familia, anécdotas de su padre Roberto, tiempos mejores del pasado. Después del postre y el café, Diego sacó cuidadosamente unos papeles doblados de su maletín de piel. «Mamá, quiero que vayamos esta misma tarde a ver a un abogado amigo mío de confianza, solo para arreglar unos papeles básicos de tu testamento, para que todo esté legalmente en orden perfecto. Es algo muy simple, muy rutinario. No toma más de media hora». «¿Qué papeles exactamente?» «Solo una protección legal básica. Si algo te llega a pasar, yo puedo manejar todo sin complicaciones burocráticas del gobierno, sin trámites eternos. Es lo más sensato». Fuimos directamente al despacho del abogado. Un hombre joven, elegante, con oficina moderna en una torre corporativa. Me recibió con una sonrisa profesional perfectamente ensayada y puso varios documentos legales frente a mí en un escritorio de vidrio. «Señora Torres, estos documentos le otorgan poder legal completo a su hijo Diego sobre sus cuentas bancarias y propiedades, en caso de que usted quede médicamente incapacitada o no pueda tomar decisiones financieras por sí misma». Empecé a leer los documentos con mucha atención, línea por línea. No era solo una protección legal básica. No era para emergencias futuras. Era una procuración financiera completa y total que le daba a Diego control absoluto e inmediato sobre absolutamente todo mi patrimonio. Todo. «Diego, esto no es para nada lo que me dijiste hace un momento», dije mirándolo directamente a los ojos. «Mamá, es exactamente lo mismo. Solo es para posibles emergencias futuras». «No, no es lo mismo en absoluto. Esto te da control total e inmediato sobre todos mis bienes ahora mismo, no solo en caso de alguna emergencia futura. Esto te da acceso completo a todo desde el momento en que yo firme». El abogado carraspeó incómodo, mirando entre Diego y yo. Diego se puso visiblemente tenso, su mandíbula apretada. «Solo firma aquí abajo, mamá. Es simplemente una protección legal inteligente para ti. Si algo te llega a pasar, yo puedo cuidar de absolutamente todo sin complicaciones legales innecesarias con el gobierno». Me levanté firmemente de la silla. «No voy a firmar esto. Y no me vuelvas a mentir de esta manera nunca más». Salí del despacho del abogado caminando rápido. Diego salió corriendo detrás de mí, intentando explicar, intentando justificarse, pero yo ya había bajado en el elevador y tomado un taxi de regreso a mi casa. Esa noche lloré sola en mi habitación, no de miedo, sino de una tristeza profunda y aplastante. Mi hijo me había intentado engañar deliberadamente. Mi hijo me había llevado a una trampa legal cuidadosamente preparada. ¿Qué demonios le había pasado al niño que yo crié con tanto amor? ¿En qué se había convertido? El 2 de enero de 2024, Diego apareció nuevamente en mi casa sin avisar. Esta vez traía una carpeta grande llena de folletos coloridos y brillantes. «Mamá, he estado pensando mucho sobre tu situación. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿No te sientes muy sola aquí, viviendo completamente sola?» «A veces me siento algo sola, pero estoy bien en general. He estado investigando exhaustivamente unas residencias asistidas absolutamente increíbles. Mira todos estos folletos. Tienen enfermeras especializadas disponibles las 24 horas, actividades recreativas diarias, gente de tu misma edad con quien socializar. Estarías muchísimo mejor acompañada y cuidada profesionalmente». Tomé los folletos y empecé a revisarlos. Eran de casas de retiro de lujo para personas mayores, muy caras, extremadamente caras. «Diego, no necesito ninguna casa de retiro. Estoy perfectamente capaz de vivir sola y cuidarme. Mamá, esta casa es demasiado grande, demasiado cara de mantener para una sola persona mayor. En una residencia asistida tendrías compañía constante,
cuidados médicos profesionales, actividades. Y yo podría vender esta casa para invertir ese dinero inteligentemente en tu futuro, en pagar tu residencia durante muchos años, en asegurar que estés siempre bien atendida. Ahí estaba la verdad. Finalmente clara. Quería que yo vendiera mi casa. Quería acceso a esos 10,5 millones de pesos. No voy a vender mi casa, Diego, y definitivamente no voy a ir a ninguna residencia para ancianos. Este tema no se discute más, nunca más. Diego se levantó bruscamente del sillón, respirando profundo y audible, intentando visiblemente controlar su frustración creciente. Mamá, estás siendo terriblemente terca. No puedes vivir así para siempre. Tarde o temprano, muy pronto, vas a necesitar ayuda profesional. Cuando ese día finalmente llegue, tomaré mis propias decisiones. Ahora, por favor, vete de mi casa. Quiero estar sola. Después de que Diego se fue furioso ese día, me senté durante horas en mi escritorio y empecé a pensar con absoluta claridad por primera vez en mucho tiempo. 3 intentos agresivos en menos de un mes. Primero exigiendo el código de mi caja fuerte. Luego intentando engañarme con una procuración financiera total. Ahora presionándome para vender mi casa. Todo apuntaba claramente a una sola cosa. Diego necesitaba desesperadamente dinero. Mucho dinero. Y lo necesitaba urgentemente. Pero ¿por qué tanta desesperación súbita? Ya no le quedaba nada que perder de lo suyo propio. Yo le había dado 7,2 millones pesos a lo largo de 6 años. Todos sus negocios habían fracasado estrepitosamente. Ya no tenía nada. ¿En qué nuevo problema terrible se había metido ahora? Decidí investigar profesionalmente. Contraté a un investigador privado recomendado por un amigo abogado. Le di absolutamente toda la información que tenía sobre Diego. Sus movimientos recientes, sus cambios dramáticos de comportamiento, su desesperación evidente, sus intentos de manipulación. Le pedí que averiguara todo, absolutamente todo, sin importar el costo. 2 semanas después, el 20 de enero de 2024, el investigador privado vino personalmente a mi casa con un informe de 30 páginas que literalmente me heló la sangre. Diego debía en ese momento 26 millones de pesos a un agiota extremadamente peligroso conocido en el AMPA como el Buitre Romero. La deuda había comenzado en junio de 2023 con un préstamo inicial de 14,5 millones de pesos a una tasa de interés criminal del 15% mensual compuesto. Diego había logrado hacer algunos pagos mínimos, apenas cubriendo parte de los intereses. Pero la deuda seguía creciendo exponencialmente mes tras mes, como una bola de nieve imparable. El investigador me mostró fotografías que había tomado. Diego reuniéndose nerviosamente con hombres de aspecto peligroso en esquinas oscuras. Diego recibiendo amenazas explícitas por mensajes de texto. Diego siendo seguido por autos sospechosos con vidrios polarizados. Señora Torres, su hijo está en peligro real e inmediato, me dijo el investigador con voz muy seria. Esta gente no juega, no negocia, no perdona. Si Diego no paga muy pronto, las consecuencias van a ser extremadamente graves. Y no solo para él, sino para cualquier persona que ellos consideren que tiene acceso a dinero. Es decir, específicamente usted, señora. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé sentada en mi cama, completamente despierta, pensando y pensando. Mi hijo había caído tan bajo, tan profundamente bajo, que ahora no solo estaba destruyendo activamente su propia vida, sino que me estaba poniendo en peligro real y concreto a mí también. Diego no me quería ayudar a mí. Diego no estaba genuinamente preocupado por mi bienestar. Diego me veía únicamente como la solución conveniente a su problema desesperado, como una alcancía humana que podía romper para sacar el dinero y salvar su pellejo de los criminales. Y si yo no le daba acceso voluntariamente a mi dinero, ¿hasta dónde exactamente sería capaz de llegar mi propio hijo? Ahí fue cuando tomé la decisión más difícil, más dolorosa, más terrible de toda mi vida. Para sobrevivir, para proteger mi patrimonio duramente ganado, para salvarme a mí misma de la codicia desesperada de mi propio hijo
y del peligro real de los criminales que lo perseguían, tenía que volverme completamente invisible. Tenía que convertirme en alguien que legalmente no valiera la pena robar. Alguien que legalmente no pudiera controlar su propio dinero. Tenía que fingir demencia avanzada. El 25 de enero de 2024 empecé mi actuación más importante. Llamé al doctor Ricardo Salazar, mi neurólogo personal y amigo cercano de más de 20 años. Le pedí que viniera urgentemente a mi casa esa misma tarde. Cuando llegó, preocupado por mi tono urgente, le conté absolutamente todo. Las deudas masivas de Diego con agiotas peligrosos, todos los intentos recientes y agresivos de tomar control de mis finanzas, el peligro real e inmediato. María Elena, esto es extremadamente serio y peligroso, me dijo el doctor Salazar después de escuchar todo. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer algo tan drástico? Es la única manera que veo de protegerme realmente. Si Diego llega a creer que tengo demencia avanzada, dejará de presionarme tan agresivamente. Y legalmente, si me declaran oficialmente incapaz, él no podrá acceder a mi dinero sin un proceso judicial muy largo y complicado. Eso me da tiempo. ¿Y qué vas a hacer específicamente con tu patrimonio durante ese tiempo? Lo voy a mover. Todo, absolutamente todo, a lugares seguros donde Diego nunca pueda tocarlo. El doctor Salazar finalmente aceptó ayudarme. Redactó muy cuidadosamente un informe médico preliminar indicando síntomas iniciales de deterioro cognitivo leve, suficiente para justificar evaluaciones futuras y seguimiento, pero no tanto como para que me quitaran mi autonomía legal inmediatamente. Los siguientes días, trabajando en secreto absoluto y con la ayuda invaluable de Lucía, mi ex nuera la abogada, empecé metódicamente a mover todo mi dinero. Lucía había seguido en contacto amistoso conmigo después de su divorcio de Diego. Cuando le conté por teléfono lo que estaba pasando, se ofreció inmediatamente a ayudarme sin dudarlo ni un segundo. Ese hombre me arruinó completamente 5 años de mi vida, me dijo Lucía con voz firme cuando nos reunimos. No voy a permitir de ninguna manera que te arruine a ti también. Vamos a proteger tu patrimonio, todo. Juntas, trabajando día y noche durante una semana, diseñamos un plan legal absolutamente perfecto e inexpugnable. Primero, transferí 6 millones de pesos a un fondo de caridad educativa internacional con mi nombre como fundadora honoraria, pero sin ningún acceso directo operativo al dinero. El dinero quedaba protegido legalmente y destinado irrevocablemente a causas educativas en comunidades rurales. Segundo, doné 3,5 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara para crear permanentemente una beca anual con el nombre de mi difunto esposo, Roberto Torres. La donación era completamente irrevocable por contrato. Tercero, creé formalmente una fundación privada de educación con 3 millones de pesos de capital inicial. Yo era la presidenta honoraria en los papeles, pero el dinero estaba en un fideicomiso legal que no podía ser disuelto sin la aprobación unánime de una junta directiva de 7 personas. Cuarto, transferí 1,200,000 pesos a una cuenta bancaria especial a mi nombre, pero en un banco privado suizo con protecciones legales extremadamente estrictas que requerían mi presencia física personal y múltiples pruebas verificadas de capacidad mental para cualquier movimiento de fondos. En total, logré proteger completamente casi 14 millones de pesos. Era bastante menos de la mitad de mi patrimonio total, pero era más que suficiente para vivir muy cómodamente el resto de mi vida si todo lo demás se perdía por alguna razón. El resto de mi patrimonio, principalmente la casa valorada en 10,5 millones y las inversiones que quedaban en cuentas bancarias locales mexicanas, las dejé deliberadamente visibles y aparentemente accesibles. Si Diego lograba de alguna forma legal o ilegal acceder a esas cosas, yo perdería eso, sí, pero no perdería absolutamente todo. Tendría los 14 millones protegidos para sobrevivir dignamente. Una vez completamente asegurado el dinero en lugares inaccesibles, finalmente llegó el momento más difícil: empezar la farsa de la demencia.
El 5 de febrero de 2024 llamé por teléfono a Diego a media tarde. «Diego, ¿eres tú mi hijo?» «Sí, mamá, soy yo. ¿Estás bien? Tu voz suena rara». «Ah, sí, estoy bien. ¿Ya comiste algo? Acabo de preparar tu sopa favorita de tortilla. Ven a comer». «Mamá, son las 3 de la tarde y yo no vivo ahí contigo desde hace más de 20 años. ¿No vives aquí en casa? ¿Dónde vives entonces? ¿Por qué no vives aquí?» Silencio largo al otro lado del teléfono. «Mamá, ¿estás confundida? ¿Te sientes bien?» «No, no. Bueno, sí. No sé. Perdona, hijo. Estaba pensando en otra cosa». ¿De qué estábamos hablando? Colgué el teléfono suavemente y sonreí mirando mi reflejo en el espejo de la sala. La semilla de la duda estaba perfectamente plantada. Los siguientes días y semanas empecé metódicamente a hacer llamadas telefónicas similares a Diego. A veces me olvidaba completamente de que Roberto había muerto hacía 15 años y preguntaba por él con naturalidad. Otras veces no recordaba qué día de la semana era. Dejaba la estufa de la cocina encendida, accidentalmente, y Diego la encontraba cuando venía. Preguntaba 2 o 3 veces exactamente lo mismo en la misma conversación de media hora. Todo perfectamente calculado, todo cuidadosamente actuado, todo meticulosamente diseñado para construir una narrativa completamente creíble de deterioro mental progresivo. El doctor Salazar me visitaba semanalmente para evaluaciones y documentaba meticulosamente todos los síntomas en un expediente médico que crecía. Su informe médico oficial se volvía cada vez más preocupante con cada visita. Pérdida significativa de memoria a corto plazo, confusión temporal frecuente, desorientación espacial, dificultad para completar tareas cotidianas simples. Diego empezó a visitarme mucho más seguido. Al principio, con lo que parecía preocupación genuina de hijo. Luego, después de algunas semanas, con algo completamente diferente que reconocí inmediatamente en sus ojos: esperanza. Esperanza calculadora. Esperanza de que mi demencia conveniente finalmente le abriera la puerta a mi dinero que yo le había cerrado con fuerza. El 15 de mayo de 2024, Diego finalmente dio su siguiente paso agresivo. Llegó a mi casa inesperadamente a media mañana, acompañado de 2 hombres desconocidos, vestidos con batas médicas blancas impecables. «Mamá, te traje unos doctores especialistas para que te hagan una evaluación neurológica completa. Has estado muy confundida últimamente, olvidando muchísimas cosas importantes. Necesitas ayuda médica profesional urgente». Yo estaba sentada tranquilamente en la sala, viendo una telenovela en la televisión. Fingí no entender bien qué estaba pasando. «¿Doctores? No necesito ningún doctor. Estoy perfectamente bien». «Señora Torres, somos neurólogos especializados», dijo uno de los hombres con tono profesional ensayado. «Su hijo Diego nos contrató para que la evaluáramos médicamente. Es solo un chequeo rutinario simple. No se preocupe». Pero algo en ellos no me gustó para nada. Su manera demasiado ensayada de hablar, sus miradas entre ellos, cierta tensión. El doctor Salazar me había advertido explícitamente: si Diego trae sus propios médicos, van a estar completamente de su lado. Van a declararte incapaz aunque no lo estés para cobrar sus honorarios. Así que actué con todo. Me levanté abruptamente del sillón, visiblemente confundida y asustada. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Diego, Diego, ¿dónde está mi hijo Diego? Mamá, estoy aquí mismo. Cálmate, por favor. ¿Quién eres tú? No te conozco. ¿Dónde está mi esposo Roberto? Salgan todos de mi casa inmediatamente». Empecé a gritar histéricamente, a llorar, a actuar exactamente como una anciana completamente aterrada y confundida. Los médicos intentaron acercarse a calmarme, pero yo seguí gritando más y más fuerte hasta que mi vecina de al lado tocó insistentemente la puerta, preocupada por el escándalo que se escuchaba. Diego y sus médicos falsos se fueron muy rápido, sin querer crear más problemas públicos con vecinos. Esa noche, completamente sola en mi casa silenciosa,
Me senté durante horas frente al espejo grande de mi habitación. Las lágrimas que había derramado durante el escándalo actuado habían sido completamente falsas, calculadas. Pero las lágrimas que derramé esa noche a solas fueron absolutamente reales y dolorosas. ¿En qué demonios nos habíamos convertido mi hijo y yo? ¿Cómo habíamos llegado a este punto horrible de engaños mutuos, de manipulaciones calculadas, de guerra silenciosa entre madre e hijo? Pero no podía detenerme ahora. No podía. Era literalmente mi supervivencia o la codicia desesperada de Diego. Y yo elegí sobrevivir. Los días siguientes fueron cada vez más tensos y agotadores emocionalmente. Diego venía absolutamente todos los días, vigilándome de cerca, tomando notas detalladas en su teléfono de todos mis supuestos síntomas. Yo seguía actuando perfectamente, olvidando nombres de personas cercanas, confundiendo fechas importantes, dejando deliberadamente cosas fuera de su lugar correcto. Pero también estaba completamente atenta, muy atenta a todo. El 30 de mayo de 2024, mientras yo fingía estar tomando una siesta en mi habitación del segundo piso, escuché claramente el timbre de la puerta. Diego fue rápidamente a abrir. Desde mi habitación, me levanté en completo silencio y me acerqué cuidadosamente a la escalera. Sin que me vieran desde abajo, pude escuchar perfectamente una conversación en la puerta de entrada. Torres, ya pasó otro mes completo. El buitre quiere su dinero, ahora. Lo sé perfectamente, lo sé. Estoy trabajando en conseguirlo. Denme solo 2 semanas más. ¿Trabajando? Ya nos cansamos de todas tus promesas vacías. Debes más de 36 millones de pesos. Es muy simple. O pagas todo esta misma semana, o tu mamita va a empezar a recibir visitas nocturnas que no le van a gustar nada. Por favor, no toquen a mi madre. Ella no tiene absolutamente nada que ver con mis problemas. ¿No? Vive en una mansión valorada en más de 10 millones de pesos, Torres. Vende la pinche casa. Páganos todo lo que debes. O las cosas se van a poner extremadamente feas para ambos. Esta es tu última advertencia. Escuché la puerta cerrarse con fuerza. Esperé varios minutos en completo silencio y luego bajé las escaleras lentamente, fingiendo perfectamente que acababa de despertar de mi siesta. ¿Diego? ¿Hay alguien aquí visitando? Diego estaba sentado hundido en el sillón, completamente pálido, con la cabeza entre las manos temblorosas. Cuando me vio bajar, intentó forzar una sonrisa tranquilizadora. No, mamá, solo eran unos vendedores molestos. Ya se fueron. Ah, qué bueno entonces. ¿Ya comiste algo? Creo que tengo sopa de pollo en el refrigerador de ayer. No tengo nada de hambre, mamá. Esa noche completa, Diego se quedó a dormir en mi casa. Dijo que quería cuidarme porque yo estaba muy mal últimamente con la confusión. Pero yo sabía perfectamente la verdad real. Tenía miedo genuino. Los agiotas peligrosos habían llegado físicamente hasta la puerta de mi casa. El tiempo se le estaba acabando rápidamente, y su única salida posible era mi patrimonio completo. Los siguientes días, Diego estuvo viviendo prácticamente de tiempo completo en mi casa. Yo seguía impecablemente con mi actuación de demencia, pero notaba claramente que él estaba cada vez más nervioso, más desesperado, más al borde del colapso. El 10 de junio de 2024, finalmente llegó el momento exacto que yo había estado esperando y temiendo simultáneamente. Eran las 2 de la tarde. Yo fingía estar profundamente dormida en mi habitación. Escuché claramente a Diego subir con cuidado las escaleras y entrar sigilosamente a mi escritorio privado, que estaba en el cuarto justo al lado de mi habitación. Me levanté en completo silencio. Saqué mi teléfono celular y activé cuidadosamente la aplicación de grabadora de audio. Caminé descalza hasta la puerta del escritorio y la abrí de golpe. Diego estaba sentado en mi escritorio, con múltiples documentos bancarios míos esparcidos desordenadamente sobre toda la mesa. En su mano derecha tenía varios papeles completamente en blanco y estaba practicando obsesivamente mi firma personal, una y otra vez, comparándola meticulosamente con mi firma real en los documentos oficiales. ¿Qué exactamente estás haciendo, Diego?, pregunté con voz completamente clara.
sin ninguna confusión, sin ningún rastro de demencia. Diego levantó la mirada bruscamente, genuinamente sorprendido y asustado. Por un segundo intentó torpemente inventar alguna excusa creíble, pero vio algo en mis ojos completamente lúcidos que lo detuvo en seco. Mamá, yo estaba solo revisando tus documentos importantes para ayudarte a organizarlos. Estabas falsificando mi firma personal. Te vi todo. No, yo solo estaba... Vi absolutamente todo, Diego, y lo estoy grabando completo en mi teléfono. Levanté mi teléfono para que lo viera claramente. Diego se puso completamente pálido. Mamá, por favor, tienes que entender. Estoy en problemas terribles, problemas extremadamente graves y peligrosos. Debo 36 millones de pesos a gente muy, muy peligrosa. Si no les pago todo muy pronto, van a matarme literalmente. Y van a venir por ti también. ¿Y tu solución brillante es robarme a mí? No es robar. Ese dinero debería ser mío de todas formas. Lo único que haces es acumularlo sin usarlo para nada. Yo sí sé cómo multiplicarlo, cómo hacerlo crecer. Ahí estaba finalmente, la confesión explícita que yo necesitaba grabar. ¿Cómo multiplicarlo, Diego? Exactamente como multiplicaste los 7.200.000 pesos que te di a lo largo de 6 años. ¿Cómo los multiplicaste? Porque yo solo vi negocios fracasados uno tras otro tras otro. Diego se levantó bruscamente de la silla, completamente frustrado y rabioso. Tú no entiendes absolutamente nada de negocios reales. Tienes mentalidad pequeña de comerciante de barrio. Yo estoy pensando en grande, en oportunidades reales. ¿Pensar en grande? Debes 36 millones de pesos a un agiota criminal. Intentaste engañarme con una procuración financiera falsa. Quisiste meterme en una casa de retiro para vender mi casa. Y ahora estás aquí falsificando mi firma en documentos bancarios. ¿Eso es tu gran visión de negocios? Es sobrevivir. ¿Lo entiendes? Si no les pago todo, me van a matar. Es mi vida. Pues debiste pensar muy bien en eso antes de pedir prestado a criminales peligrosos. Diego me miró con un odio puro y visceral. Un odio profundo que nunca, nunca antes en toda mi vida había visto en los ojos de mi hijo. Toda mi vida completa me diste absolutamente todo. Me malcriaste, me llenaste de cosas, me hiciste creer que el dinero siempre iba a estar disponible. Y ahora que realmente, desesperadamente te necesito, ¿me das la espalda fría? Te di 7.200.000 pesos, Diego. No te di la espalda. Tú solito te cavaste tu propio hoyo profundo. ¿Y la demencia qué? ¿También era pura mentira actuada? Sonreí lentamente. Una sonrisa triste pero absolutamente firme. Cada olvido, cada confusión, cada momento de supuesta demencia. Todo, absolutamente todo fue actuación perfecta. Desde el principio, porque me di cuenta claramente de lo que planeabas hacer. Y la única manera de protegerme realmente era volverme legalmente inútil para todos tus propósitos. Diego se quedó en shock absoluto. Luego empezó a reírse. Una risa amarga, rota, casi histérica. Eres absolutamente increíble, mamá. Me engañaste perfectamente durante meses. Me hiciste creer completamente que estabas perdiendo la cabeza y todo era un teatro perfecto. ¿Sí? Y funcionó perfectamente, porque mientras tú pensabas que yo estaba demente, yo moví sistemáticamente todo mi dinero completamente fuera de tu alcance. Lo doné, lo protegí legalmente, lo puse en lugares donde nunca, nunca podrás tocarlo. ¿Qué? ¿Qué hiciste exactamente? Creé una fundación educativa privada, doné millones a universidades públicas, puse dinero en fideicomisos internacionales inexpugnables, 14 millones de pesos que nunca verás, que nunca podrás usar para pagar tus deudas con criminales. Diego se acercó amenazante hacia mí. Estás completamente loca. ¿Regalaste mi herencia? No era tu herencia, Diego. Era mi dinero. Dinero que yo gané personalmente con 30 años completos de trabajo sacrificado. Y decidí que es muchísimo mejor ayudar a cientos de estudiantes pobres que dárselo a un hijo que lo perdería en el primer negocio estúpido que le ofrecieran. Diego levantó la mano amenazante. Por un momento terrible pensé que realmente iba a golpearme.
Pero se detuvo. Quizás vio algo en mis ojos, quizás recordó que yo era su madre, o quizás simplemente se dio cuenta de que ya había perdido absolutamente todo. Bajó lentamente la mano y se dejó caer derrotado en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a denunciar a la policía? Sí, a tu propio hijo, a un hombre que intentó robarme, falsificar documentos legales y ponerme en peligro con criminales. El hecho de que ese hombre sea mi hijo lo hace infinitamente más doloroso, pero no menos necesario. Llamé a la policía. Diego se quedó sentado en la silla, sin intentar huir, sin decir nada más. Cuando llegó la policía, les entregué todas las grabaciones completas. Les mostré los documentos con mi firma falsificada. Les di el informe completo del investigador privado sobre las deudas con los agiotas. Les di el nombre y dirección del abogado que intentó hacerme firmar la procuración falsa. Diego fue arrestado esa misma tarde por intento de fraude y falsificación de documentos oficiales. 2 días después, con toda la información que yo proporcioné, la policía arrestó también a El Buitre Romero y toda su red completa de agiotaje criminal. Diego colaboró plenamente con las autoridades, dándoles absolutamente toda la información sobre la operación del buitre. A cambio, su sentencia fue significativamente reducida. Pasó 14 meses en prisión por intento de fraude. Salió finalmente en agosto de 2025. No ha intentado contactarme ni una sola vez. Hoy, en octubre de 2025, vivo completamente sola en mi mansión. Tengo 68 años recién cumplidos. Mi salud es excelente. Mi mente está perfectamente clara, exactamente como siempre estuvo. La fundación educativa que creé ya otorgó becas completas a 47 estudiantes de familias de bajos recursos. La beca permanente en nombre de mi esposo Roberto ayuda a 12 estudiantes de farmacia cada año. El Fondo de Caridad Internacional financia proyectos de educación en comunidades rurales empobrecidas de México. Mi dinero está haciendo infinitamente más bien del que jamás habría hecho en las manos desesperadas de Diego. ¿Me arrepiento de haberle dado tanto durante toda su vida? Sí, profundamente. Lo malcrié terriblemente. Le di absolutamente todo sin enseñarle nunca el valor real del esfuerzo. Creé un hombre que creía que merecía el éxito sin trabajar realmente por él. ¿Me arrepiento de haberlo denunciado? No, porque si no lo hubiera hecho, Diego habría seguido cavando más y más profundo, metiéndose en problemas peores, destruyéndose más y más. A veces, el amor más grande que puedes darle a un hijo no es darle todo lo que quiere, sino negarle exactamente lo que lo está destruyendo. Me pregunto si Diego algún día entenderá eso. Si algún día, cuando esté en sus 60, mirará atrás y comprenderá que salvarlo de sí mismo fue el último acto de amor que pude darle. O quizás nunca lo entienda. Quizás siempre me vea como la madre cruel que le negó su herencia, que lo metió en prisión, que lo traicionó. Pero yo duermo tranquila, porque sé que hice lo correcto, lo difícil, lo doloroso, pero lo correcto. Fingí demencia para salvar mi vida y mi patrimonio. Y al final, quizás también salvé a mi hijo de un destino mucho peor. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Debe una madre sacrificarse hasta la autodestrucción o tiene derecho a protegerse incluso de sus propios hijos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para más historias de dignidad, justicia y el difícil camino de poner límites al amor familiar, porque al final, el amor verdadero no es dar todo siempre. El amor verdadero es saber cuándo decir hasta aquí.